Muy buen día donde quiera que se encuentre. Que la misericordia, que la gracia y que la paz vengan sobre nosotros. Como siempre en nuestra cita de estudio bíblico, soy el pastor José Brown en el grupo denominado Cristo el Rey. Porque queremos hacer un solo énfasis. Para entender la Biblia hay una sola clave. Jesús, lleve todo cautivo a Cristo. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es la mejor regla hermenéutica, interpretación bíblica. Esa. La Biblia toda habla de un solo tema. Jesús el Salvador. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en esta época, 21 años del siglo XXI, 21, siglo y año. No fue un cambio de época, sino una época de cambios. Hay muchos cambios cada día. Esto es una época de cambios. Ya no se puede planear a largo plazo. Entonces, hay cambios a nivel de movilidad, salud, economía, geopolítica, paz, conflictos, amenazas, pandemias, incertidumbre. Yo he invitado esta tarde al más extraordinario varón, por muchas razones. Es el primer libro escrito en la Biblia, el libro del patriarca Job. Todo el mundo cuando oye hablar de Job, inmediatamente viene a su memoria la paciencia. Bueno, es una de las virtudes perdidas en este siglo XXI, año 21. Ya la gente no sabe esperar. Todo lo quieren inmediatamente. Comida rápida, café instantáneo, comunicaciones en segundos. Estamos viviendo una época de la prisa, de la preocupación. Job es un ejemplo en las pruebas, un ejemplo en la paciencia y un ejemplo en la fe. De una vez dando secretos de la vida de este personaje, ¿por qué soportó tanto sufrimiento, soledad y sombras? Las tres pruebas con la letra S. Nadie como Job en sufrimiento, nadie como Job en soledad. Sus amigos le voltearon la espalda, su familia. Y nadie como Job en la incertidumbre de lo que estaba sucediéndole, porque lo abatía la oscuridad, las sombras. Nosotros ya conocemos la historia y sabemos que al final Job fue multiplicado por 7 en todo. Entonces Job no sabía ese final. Job estaba viviendo esas circunstancias. Entonces permíteme invitarles al libro de Job. Job es el libro que está antes de los Salmos. Se atribuye su escritura a Moisés. Y parece que antes de escribir el Pentateuco. Pero bueno, esos son datos curiosos. Job, ejemplo en las pruebas. Sufrimiento, soledad y sombras. ¿Cómo aguantaste, Job? Enséñame y dame la fórmula. Y la fórmula empieza en el capítulo 13, verso 15. Allí puede estar el hilo conductor de la reflexión de hoy. ¿Qué dice el capítulo 13, verso 15? Job pronuncia esta preciosa sentencia. He aquí, aunque Dios me mate, en Él esperaré.
Primera gran lección. ¿Cómo hago para soportar el 21-21, siglo y año, con tantas incertidumbres y sufrimientos? Aunque Él te quite la vida, confía en Él. Ahora estoy entendiendo yo dónde estaba el secreto de esa vida que Job, probado en todo, pudo superar todas esas pruebas. Aunque me matares, sigo confiando en ti. En estos días he tenido la ocasión de frecuentar algunos grupos que no son exactamente grupos de estudio bíblico ni religiosos, grupos de empleados de algunas fundaciones donde me han permitido hacer algún tipo de reflexión, y yo les estoy diciendo palabras más, palabras menos, lo que Job me dice aquí. La vida es trascendental, lo que vemos es temporal, Dios está al control de todo, y aunque nosotros suframos o tengamos soledad o pasemos por este valle de sombra que es la historia actual llena de incertidumbres, yo sigo esperando y confiando, porque conozco tal vez al Dios desconocido, que es el Dios de la Escritura revelado en Jesús. Y a eso les invito. Vamos a mirar con esa base introductoria la historia de Job. Capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Hubo en la tierra de Uz. Parece ser que ese famoso Uz que se nombra aquí es el Uzbekistán de hoy. Hubo un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire usted 4 atributos: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Temor de Dios es sabio, apartarse del mal inteligente. Era un personaje, como decían los abuelos, de acrisoladas virtudes. Ese era Job. Entonces aquí viene una pregunta, de una vez vamos diciendo las cosas que después se van a olvidar. Hoy en día hay una pregunta muy frecuente en el ambiente de las personas, y es: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Job era un varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los que vivían en el oriente. Pues, ¿qué más puedo yo añadir? Un hombre de grandes virtudes, adinerado, con una familia compuesta por 7 varones, hijos, y 3 mujeres, hijas. Ese era Job. Resulta que una de las revelaciones que este libro me va a dar es que este mundo está manejado por un personaje siniestro. Si usted ve tanta tragedia o tantos siniestros en este mundo, es porque hay un engañador, hay un jefe de las tinieblas. Y créamelo, yo he titulado hoy Job, ejemplo en las pruebas. Entonces, para usted soportar las pruebas, entienda que Job creía en un Dios eterno que está al control de todo. ¿Cree usted en eso? Si no cree, por eso hay tanto sufrimiento sin esperanza. Por eso hay tanta soledad sin consuelo. Y por eso hay tantas sombras e incertidumbre. Ese no era Job.
el siniestro personaje se le presentó a Dios y le dijo, pero es que Job es perfecto y es temeroso y es respetuoso, pero no está portándose así en balde. Como tú lo tienes bien, por eso se porta bien. Cuando usted vea que hay circunstancias que no son tan lógicas como el sufrimiento de los que usted considera buena gente, es que hay un personaje que asusa, que acusa, que miente, que engaña y que pide permiso a Dios para afectar a cierto tipo de personas. Mire usted, vamos a leer versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos también vino Satanás, este personaje. Y le dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en su epístola? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien le dé oportunidades para devorarlo. Así, tal cual como le contestó. ¿De dónde vienes? Vengo de merodear la tierra. ¿Sí? De rodearla y andar por ella. Y le dijo Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Y le dijo Satanás, ¿acaso lo hace en balde? Tiene su interés. Yo he tratado de metérmele y tú lo guardas, por eso él es perfecto y temeroso. Dijo eso en el verso 9, el verso 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Por qué Satanás dice eso? Porque efectivamente le había hecho ya algún tipo de estrategias y notaba que lo tenían cercado. Dios lo tenía cercado. Lo ha cercado a él, su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, le dice el diablo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dijo Dios a Satanás, te voy a dar permiso. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, Satanás. Solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de la presencia de Dios. Y empezó la prueba. Yo quiero, paralelamente a este punto 1 sobre el sufrimiento de Job, que entendamos qué tipo de persona era este hombre temeroso, respetuoso, rico, que ya Satanás lo había observado y había tratado de vulnerar su prosperidad, su seguridad, su familia. Y era un hombre que estaba blindado. Dios lo conocía y accedió a la propuesta de Satanás. Aquí hay otro principio para entender. Hasta la misma maldad está bajo el control del bondadoso y eterno Dios manifestado en Jesús. El diablo no es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Él no conoce el futuro. Él sabe declararse como adversario, busca a quien devorar. Pero una de las cosas que hoy en día está sucediendo es que o no se cree en Satanás, o se le atribuye todo a Satanás y se le da superpoderes. No, sí existe y no tiene superpoderes. Es una criatura que tuvo inicio en su existencia, que se rebeló y que Dios lo está tratando y le limita su autoridad. Por eso, busquemos la seguridad de Dios, de su palabra, de la fe, y vamos a blindarnos contra ese enemigo. Bueno, Dios le permitió que le tocara. Y miren ustedes, versículo 13. Un día aconteció
que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Un pueblo vino y atacó, los tomaron, los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estaba hablando ese mensajero cuando vino otro mensajero. Fuego del cielo cayó, quemó las ovejas y a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Estaba ese mensajero hablando, y vino el tercer mensajero. Los caldeos, otro pueblo, vinieron 3 escuadrones, arremetieron a los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y mientras ese tercer mensajero hablaba, vino otro. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 5 malas noticias. Paréntesis, ¿no será que por eso los mensajeros y los noticieros siempre dan malas noticias? Buenas noticias, dicen en un congreso de periodistas españoles, llegaron a esa conclusión: buenas noticias no son noticias, noticias son las malas. Bueno, aquí hay 5 noticias. Queridos amigos y visitantes, hagámonos a la idea de un hombre como Job, con sus posesiones y adinerado, que de un momento a otro le llega ese sufrimiento. Sus finanzas, su familia, y luego, como si eso fuera poco, su salud. En el capítulo 2, en el versículo 8, le dio una sarna o una lepra o una llaga en todo el cuerpo a Job, porque Satanás, viendo que él no blasfemaba a Dios a pesar de todos esos sufrimientos, dijo: déjame, yo le toco la salud y va a blasfemar. Y tomaba Job un tiesto para rascarse, y estaba sentado en ceniza y se rascaba con un tiesto. Fue afectado su cuerpo y su salud, y Job no blasfemó de Dios. Punto número 1, sufrimiento, la primera S. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena?, podría preguntarse usted. Créame que frente a las circunstancias que estamos viviendo en este siglo XXI, la mejor explicación es que todo lo bueno procede de Dios. Jesús es una prueba clara de esa bondad. En Jesús hay salvación, perdón, propósito, vida eterna, resurrección, milenio, eternidad, bendición, curación, salud, medicina. Pero la gente está de espaldas a Él. No están blindándose las gentes. Hoy en día estamos en una sociedad totalmente secularizada. No cree nada sino de tejas hacia abajo. Tocaron las finanzas, tocaron la familia, tocaron la salud. ¿Y sabe cuál es otro de los secretos de Job frente a tanto sufrimiento? Capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó con tantas pruebas, rasgó su manto, rasuró su cabeza. ¿Por qué rasga el manto y rasura su cabeza? Señal de austeridad y de búsqueda de Dios. Rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Punto número 1. Ante el sufrimiento, finanzas, familia, salud, el secreto de Job fue que siempre tuvo una actitud de agradecimiento a Dios, como lo leímos en el versículo 15 del capítulo 13. Aunque me matares, confío y espero en ti. El primer punto de esta reflexión es: yo sé en quién he creído. Todo lo bueno procede de Dios. En Él no hay ni sombra, ni mudanza, ni variación. Él quiere que todos los hombres le conozcan. Él vino a traer vida y vida en abundancia, una vida completa y con propósito. Entonces, ¿qué es la existencia? 80, 90, máximo 120 años. ¿Qué es la escuela? Escúcheme, querido visitante, creyente, buscador, escúcheme. Ven a Jesús. Encontrarás el sentido y el propósito y mirarás las circunstancias como la escuela de formación para que confíes en Dios. Yo a veces estoy pensando que en este siglo XXI, Dios, en su infinita bondad, está demostrándole a los seres humanos que en medio de tanta tecnología y progreso, entre comillas, estamos viviendo tiempos de crisis e incertidumbre para que le busquemos. Para que le busquemos. Usted puede acercarse a Dios mediante el discurso y la predicación, pero posiblemente usted no quiera escuchar predicaciones. Posiblemente usted se acerque a través de la adversidad. A mí me han preguntado muchas veces: Pastor Brown, ¿por qué será que la gente que cae en crisis, en situaciones de conflicto y sufrimiento, son las que creen en Dios? Bueno, esa es la segunda manera como Dios está tocando a tu puerta. Alguien dijo muy acertadamente que los problemas, las enfermedades, las dificultades, las crisis y las guerras son el megáfono que Dios usa para despertar la conciencia de la gente. Cuando llega un diagnóstico y el médico te dice que queda muy poco tiempo, posiblemente allí nos empezamos a mirar por dentro y a preguntarnos: ¿y después de esto qué? Gracias, Job, por la enseñanza. Uno de los secretos fue lo que dice en el verso 21. Desnudo vine, desnudo me voy. Dios dio, Dios quitó. Él es bendito y no pecó porque no encontró ningún despropósito en lo que le estaba pasando. Punto número 2. Soledad. ¿Saben que Job sufrió la soledad? Si usted se lee el libro de Job, yo le voy a invitar a algunos pasajes. Llegaron 3 amigos, viéndole en unas circunstancias tan dramáticas, sin familia, sin ganado, sin finanzas, enfermo, con llagas. Y empezaron a especular y a interpretar lo que estaba sucediendo. Su esposa, por ejemplo, una de las cosas que su esposa le dijo fue: ¿hasta cuándo vas a seguir en esa actitud de confiar en Dios? Capítulo 2, verso 9. Le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Mire usted lo que le dice la esposa. Y él le contestó: hablas como una mujer fatua. ¿Qué?
Qué buena pregunta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón a la vida de este hombre que nos está dando el ejemplo más claro en medio de las pruebas que está viviendo la gente? Todo procede de Dios. Eso es lo que le dice él a su esposa. ¿Qué, mujer? Recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. No te preguntes por qué te está pasando tal circunstancia, sino para qué me está pasando esto que estoy viviendo. Y yo ruego que Dios toque su corazón. A veces es interesante escuchar personas que ya han tenido algún bagaje en el conocimiento de Dios. Yo llevo en mi vida de testimonio cristiano y estudio de la Biblia, pues unos años bastante, si lo sumo, y le puedo decir con toda la seguridad de mi alma que Job es un buen ejemplo de la actitud que hay que tener frente al sufrimiento y a la soledad. Mire sus amigos, capítulo 19, verso 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, me desconocieron. Forastero fui yo a los ojos de los más cercanos y vecinos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca lo suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. La soledad. ¿Cómo soportaste tanta soledad de parientes y conocidos y amigos? El versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Ese fue Job. Su esposa: reniega y muérete. Yo pienso que los males de este siglo XXI son los sufrimientos. Algunos los llaman tentaciones, otros los llaman pruebas, otros los llaman crisis, otros los llaman problemas o diagnósticos. Sufrimiento. Lo segundo es la soledad. ¿A dónde acudo yo cuando me agobian las circunstancias? Y Job vivió eso en su propia experiencia, los cercanos y los íntimos. Y en tercer lugar, la incertidumbre y las sombras. Yo quiero llamar su atención que Job vivió todas estas experiencias sin saber cuál iba a ser el final. Yo ya conozco el final. Dicho de otra manera, Job estaba viviendo cada día todas estas experiencias dramáticas de sufrimiento y soledad, pero él no conocía el final. Job no había leído el libro de Job. Yo sí lo he leído. Entonces, cuando yo leo la historia de Job, yo me lleno de fortaleza y confianza porque sé que Dios está al control, que Dios es bueno, que Satanás es un acusador que tiene autoridad limitada y que el final de la historia todo ayuda bien y en todo hay una formación. Parte de mi confianza y fe se debe a la historia de este libro de Job. En tercer lugar, esa total incertidumbre que vivía Job, esas sombras que lo invadían, pero no dejaba de seguir confiando en Dios. Con todo y los sufrimientos, y con todo y la soledad, y con todo y la incertidumbre de la penumbra y las sombras, confiaba en el Señor. En el Nuevo Testamento se dice que nadie que haya confiado en Dios y en Jesús será avergonzado. Yo sé en quién he creído, dice Pablo,
y que sus promesas todas son sí y todas son amén. Por ejemplo, adelantándole ya algo para empezar a concluir, ¿qué va a pasar, pastor, en medio de estas circunstancias geopolíticas, estas amenazas económicas, estas pandemias? Tranquilo, tranquilo. Jesús ha prometido que ninguna plaga, ningún arma forjada contra los que hemos creído y confiado en Él prosperará. Estad tranquilos, dice el Señor. Venid a mí los cansados y los cargados. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No le des ocasión al que anda engañando y rugiendo en este mundo, porque está buscando a quien devorar. Permaneced firmes en la fe, usando la más extraordinaria de las herramientas que Dios ha dispuesto para nosotros en medio de todo este fragor: la oración, la confianza. Dios está al control, todo ayuda bien y estamos aquí como una escuela de fe. No se canse, insista, confíe, persista. Ni una jota ni una tilde de sus promesas se dejará de cumplir. Dios no nos dejará avergonzar. Si hay sufrimiento, soledad o sombras, Dios está al control de todo. ¿Qué más para concluir me enseña esta historia de Job como ejemplo en medio de las pruebas? Bueno, llega el momento en el cual Job tiene que entender que su vida está dirigida por el Dios eterno y creador. Y yo quisiera concluir llevándoles e invitándoles a todos ustedes a mirar la parte final de la vida de este patriarca y la parte final de la historia de este libro. Este libro tiene casi 40 capítulos, le voy a decir exactamente, 42 capítulos. Yo le voy a invitar al capítulo 38, lo invito allí. Y quiero darle 3 soluciones para que quedemos en este instante con una reflexión que nos lleve a confiar plenamente que Dios está vivo, presente y actuando en la historia. Después de 38 capítulos de este libro, Dios le dice a Job: Job, todos esos sufrimientos que has tenido no tienen absolutamente nada por qué alarmarte, porque yo soy el soberano, el eterno, el todopoderoso. Has hecho muy bien en no haber fallado en tu compromiso y fe. Y mire lo que le dice en el capítulo 38, le demuestra la soberanía eterna. Entonces Dios le dijo a Job desde un torbellino: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete, Job, como varón, ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y mire qué preguntas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó la medida de todo si lo sabes? ¿O quién extendió sobre todo el cosmos un cordel? ¿Sobre qué están fundadas las basas? ¿Quién puso la piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Verso 8.
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad. Y establecí sobre el mar mi decreto. Le puse puerta y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y le sigue haciendo preguntas desde el capítulo 38 casi hasta el capítulo 40. Todos son preguntas. Queridos amigos, buscadores, televidentes, cuando coja el libro de Job en sus manos, vea a un hombre correcto y próspero que fue probado con el permiso del Dios soberano y no renegó de su confianza en él. Todo lo que está sucediendo no lo toma por sorpresa. Mire todos esos capítulos de preguntas y preguntas y preguntas. Ante el sufrimiento, respuesta: soberanía. Dios está al frente de todo. Ante la soledad, la suficiencia de su compañía. Ante el sufrimiento, la tranquilidad de su soberanía. Ante la soledad, suficiente es su compañía. Yo y Jesús somos mayoría. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque ande en sombra de valle, en un valle de sombra y de muerte, como es el siglo XXI, no temeré mal alguno. Él está conmigo, su vara y su cayado me acompañan y me alientan. Yo he querido hablar este tema de Job como ejemplo frente a las pruebas, porque sé que hay mucha gente probada hoy en día. Y Job está robusteciendo nuestra confianza y nuestra fe. ¿Cuál es la suficiencia de Dios? Capítulo 42. Mire lo que dice. Pasamos de la teología a la confianza. Capítulo 42. Respondió Job a Dios y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora te he experimentado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ante el sufrimiento, soberanía, y ante la soledad, su compañía. Yo decía cosas que no comprendía, que no entendía. Entienda usted una sola cosa hoy, que nos la enseña Job. Job, ¿cuál es tu ejemplo ante las pruebas? José, no estamos solos. José, no hemos entendido ni lo mínimo para cuestionar al eterno y soberano Dios. Léase las preguntas del capítulo 38, 39 y 40. Y finalmente, ¿cuál es la solución divina para que estemos tranquilos esta tarde y confiados con la misericordia, la gracia y la paz infinita? Miren ustedes el capítulo final, verso 10. Restauración y la prosperidad de Job. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había tenido. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todo lo que antes le habían conocido, y comieron el pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro, y bendijo Dios el último estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas,
tenía 7 al principio, ahora tiene 14. 6,000 camellos, tenía 3,000, le dio 6,000, el doble. 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500, le dobló a 1,000. Y 1,000 asnas, tenía 500 y le dio 1,000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y aquí quiero terminar, como para que usted y yo descansemos plenamente. Dobló el número de bendiciones, de caballos, de camellos, de asnas, de bueyes, pero le dio el mismo número de hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Sabe por qué? Dios es maravilloso y en Él es que yo creo y confío y predico. Y espero que aumente y fortalezca mi confianza en Él. Una cosa es creer en Dios y otra, como Job, es creerle a Dios. Tuvo el mismo número de hijos e hijas, 7 y 3, porque se las trajo de vuelta. Las llevó a un lugar, para todos murieron y se las repuso nuevamente. ¿Por qué razón? Por una razón. Si algo uno no quiere tener distinto es sus hijos. Esos son los que yo tengo. Y Dios se los entregó de vuelta. Lea despacio. Aprendamos de Job. Confiemos en Él. Es un buen ejemplo en medio de las pruebas. Para el sufrimiento, su soberanía. Para la soledad, su suficiente compañía. Y para las sombras de toda la tristeza que vivió, la solución divina le devolvió duplicado y le entregó sus hijos. Señor, te doy gracias y te pido que leamos con atención la historia de Job, una historia real, donde tú demuestras que estás al control, que eres soberano, que eres bueno y que las circunstancias tú las manejas para fortalecer nuestra fe. Danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.